tenim avui així al nostre plató de Levante Televisió al nostre psicòleg de capçalera, Enric Valls. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, César? Bueno, sentimiento de rabia. Hoy hablamos de rabia, de ira, de impotencia. Para situar un poco a los telespectadores, ¿cómo definirías qué es la rabia? Pues la rabia es el enfado mal gestionado. Es decir, todos tenemos emociones, ¿no? Y el enfado es algo normal. Lo que ocurre es que, por circunstancias, hay personas que ese enfado no saben canalizarlo y se convierte en rabia. Yo siempre digo que la rabia, una persona rabiosa, una persona enfadada, es una persona angustiada. Es angustia inconscientemente. De hecho, hay personas que tenemos diferentes tipos de reacciones ante la rabia, ¿no? Personas que enseguida se enfadan o a la mínima se enfadan, personas que tragan y luego explotan o implosionan, que es cuando hay un dicho en psicología que me gusta mucho que dice: lo que la boca calla, el cuerpo habla, que es cuando nos sometemos o el cuerpo se somete, ¿no? Las enfermedades psicosomáticas, dolor de estómago, dolor muscular. Entonces, una persona enfadada es una persona angustiada, algo ocurre ahí. Eso es una de las explicaciones. Otra es una persona con mucha ira, es porque hay frustraciones que no ha sabido canalizar y entonces proyecta en el otro, y entonces es cuando toda esa frustración es proyectada. Y luego un tercer elemento, que también tiene su origen en la rabia, que es el dolor. El dolor o incluso el miedo. El dolor por la pérdida de un ser querido, el dolor por una situación no elaborada, que la persona canaliza a través de esa rabia. Y la rabia, en una línea constante en el tiempo, al final, pues es muy perjudicial. Te estaba escuchando y me estaba preguntando yo a mí mismo, ¿es lo mismo rabia que ira? Sí, la rabia y la ira es la misma. Van de la mano siempre. Van de la mano, sí. Y es cuando, insisto, esa persona no ha elaborado porque no sabe, no le han enseñado o no se da la oportunidad. Yo tenía hace un tiempo un compañero de trabajo que a la mínima se enfadaba. De hecho, le decías buenos días y el tío decía: ¿me estás insultando? ¿No? Luego, sin motivo aparente, ¿no? Sí, sin motivo aparente. Y de hecho, cuando ya establecimos cierto vínculo, ya bueno, pues pude también observar, y él me contó que estaba pasando por una situación en la que su padre estaba muy enfermo y él era el cuidador principal. Entonces, es muy importante canalizar precisamente la rabia, pero canalizar también esas emociones. ¿Cómo? Pues la primera pauta es muy sencilla, es hablar, es poner en palabras el cómo uno se siente. Porque, insisto, hay determinadas situaciones que no nos damos la oportunidad de hacerlo. Y es entonces cuando tenemos un conflicto en la pareja, en la familia, en el trabajo o incluso en el día a día, ¿no? Personas que a la mínima se enfadan porque se ponen rojo. Entonces es importante ser conscientes de ello para poderlo canalizar. Y ahora en verano esa rabia se ve aumentada por esa temperatura elevada, luego también, efectivamente, como comentabas muy bien, el hecho de que personas ya no tienen esas vacaciones, o porque las han disfrutado o porque no tienen ahora mismo la posibilidad de hacerlo. Entonces es muy importante poner en palabras el cómo uno se siente y elaborarlo y soltarlo. ¿Cómo se genera ese sentimiento? Quiero decir, ¿cómo va surgiendo en la misma persona? ¿Hay un proceso, por llamarlo de alguna forma, químico en el ser humano para generar esa ira que arranca desde dentro? Las emociones siempre se activan por pensamientos. Y esos pensamientos son interpretaciones que uno hace. Esas interpretaciones tienen su origen en la crianza o en la educación que uno ha recibido. Insisto, si ahora entran 3 personas a este plató, a lo mejor las 2 primeras no les supone nada, pero hay una tercera que por sus circunstancias personales o cuestión de crianza interpreta el plató como algo, un ambiente peligroso, ¿no? Entonces, esa rabia o esa ira siempre, que es una emoción, viene activada por un pensamiento o por varias interpretaciones. Pues en ocasiones puede pasar que cuando uno no está estable emocionalmente, pues interpreta las cosas de una forma negativa. Siempre digo que cuando tengamos una conversación pendiente o importante con alguien, no hay que hacerlo por WhatsApp ni por mensaje, porque siempre se malinterpreta. Ahí coincido contigo, ¿eh? Digo, las nuevas tecnologías han llegado para
para ayudarnos en un montón de cosas, pero también para, ojo, para crear disputas y gordas entre las personas, sencillamente por el hecho de las malas interpretaciones, ¿no? Cuando hay una discusión o un tema, o sin discusión, un tema tenso, está en el aire entre dos personas, lo peor en ese momento es utilizar el WhatsApp, ¿no? Es fatal, es fatal. De hecho, digo que es un veneno. ¿Por qué? Porque hay un concepto en psicología que se llama la prosodia. La prosodia es la entonación que ponemos de un texto cuando lo leemos. Y influye mucho el estado emocional. Entonces, si uno de repente resulta que, no sé, le acaban de decir que se tiene que gastar 500 euros en reparar el coche, emocionalmente uno, ¿cómo debe estar? Generalmente, pues jodido, enfadado, ¿no? Y entonces a partir de ahí, claro, si imagínate tiene una conversación con un hermano que le está diciendo algo, la interpretación que puedo hacer, hay una gran probabilidad que sea negativa. Por eso digo, siguiente pauta, cuando estemos a punto de explotar, lo mejor es posponerlo 24 horas más tarde, es decir, utilizar, si estamos en una situación que vamos a perder el control... ¿24 horas? Sí, esperar 24 horas para tener esa conversación. ¿Por qué? Porque ahí el cortisol baja. Iba a entrar yo en ese tema, digo, eso que le ha pegado un subido en el cortisol, de mucho cuidado a la persona en concreto, ¿no? Porque sube muy rápido, pero tarda mucho tiempo en bajar. Sí, porque es un mecanismo de defensa, esa rabia es para reaccionar ante una situación que interpretamos como peligro. Entonces, sube el cortisol y en ese instante uno no tiene la posibilidad de conversar, ni de dialogar. Por lo tanto, hay que esperar, la pauta psicológica es 24 horas más tarde, posponer esa conversación. Y si es posible, insisto, hacerla por voz o cara a cara, porque entonces caemos en esas malas interpretaciones o incluso no nos damos la oportunidad de expresarlo bien. Es importante también cuidar la comunicación no verbal, que es el cómo expresamos. Entonces, bueno, pues es importante. Y luego también un elemento... Antes de que vayas con el elemento que estás enunciando, ¿cómo bajamos el cortisol? Como decíamos, ¿no? Esperando. Has dicho, esperar 24 horas. ¿Hay alguna forma, entre comillas, más rápida para que esa hormona, que es necesaria, que es buena, es la hormona del estrés en el ser humano, para que baje antes, en menos de 24 horas? Bueno, si tenemos la posibilidad en ese instante, insisto, de evitar el conflicto y si podemos incluso echarnos una carrerita de 10 minutitos, 5 minutos, eso, o subir las escaleras de 3 o 4 pisos. Por el tema del deporte, que es una buena forma de hacer que el cortisol baje, ¿eh? Sí, efectivamente, el deporte es un factor protector. De hecho, nos ayuda a bajar ese cortisol y aumentan otro tipo de sustancias, como la dopamina, la oxitocina, etcétera, ¿no? Entonces, sí, si tenemos la posibilidad de subir 4 o 5 pisos y las escaleras nos ayudarán también a relajarnos, o incluso nos metemos en el coche, pegamos 4 chillidos para sacar precisamente eso, bailar, moverse, ¿no? Cantar, también nos libera en ese instante. Pero el primer paso es evitar el conflicto. Cuando una persona detecta, una persona lo sabe, digo yo, cuando empieza a entrarle ese sentimiento de rabia, de ira, lo nota, ¿no? Lo ve venir, ¿no? ¿Por dónde entra en el ser humano? ¿Por el estómago? ¿Va? Bueno, es una respuesta fisiológica que efectivamente normalmente tiene su origen en la parte del corazón para bombear más porque interpreta y, insisto, que hay un peligro que abarcar, ¿no? Entonces el corazón luego ya dirige a ese estómago, que es cuando las personas refieren se me ha cerrado el estómago, ¿no? De ahí actúa una sequedad de boca, las pupilas se dilatan, aumenta la sudoración y entonces en ese instante ya podemos decir que es la fase 2. La fase 1 es cuando uno ya sabe que esto me está sentando muy mal. Entonces ese es el primer indicador. El segundo es el fisiológico. ¿Se puede cortar en ese momento? Sí, insisto, posponiéndolo. Cojo ahí y digo, mira, ahora mismo no puedo hablar. Necesito tener Aunque un tiempo. a la otra persona le siente mal ese ahora mismo no quiero o no puedo hablar. Bueno, aquí es una cuestión de dos, pero es ahora mismo no puedo hablar, incluso si vemos que a la otra persona le sienta mal es porque creo que voy a perder el control. Y entonces ahí estamos verbalizando y al otro le hago conocedor de mi situación. Entonces es muy importante. Luego también, como te decía, ese elemento, otros elementos que también tenemos que estar pendientes son los disparadores.
que todos nos conocemos y sabemos qué cosas nos irritan o nos frustran, ¿no? Pues, por ejemplo, el otro día un paciente me decía en consulta que cuando iban sus amigos de visita a casa, porque ahora estaban en una casa de verano, que, claro, decía, es que no soporto que dejen el bañador encima de la encimera, ¿no? El autoconocimiento nos viene muy bien, ¿para qué? Para regularse, tener paciencia, bueno, no pasa nada, en fin, cada uno es como es. Sí que en un momento determinado, si veo que eso me irrita, tengo la posibilidad de comunicar, expresar, porque si no, se encapsula o la persona implosiona, insisto, o explosiona, ¿no? ¿Por qué se enfada la gente siempre por todo? Porque, insisto, que tiene su origen en frustraciones no elaboradas o incluso miedos constantes, o si profundizáramos más, dependiendo de cada persona, pero si profundizáramos más, quizá tiene un origen en la etapa de la infancia donde no ha recibido cierta afectividad y eso no lo ha elaborado, y es cuando son personas adultas que están enfadadas con el mundo, ¿no? Entonces, ante eso, el consejo es intentar conversar, hablar con esa persona, hacerle ver y luego tener la posibilidad de, si vemos que aún así no se puede uno conectar o comunicar con el otro, lo importante es marcharse y que la otra persona tenga su tiempo para racionalizar eso, ¿no? Es tiempo, es fundamental ese tiempo, ¿no? Ese tiempo de decir, necesito estar conmigo. Sí, es muy importante, ¿no? Y es clave. De hecho, insisto que esto tendría que enseñarse desde edades muy tempranas, ¿no? En el colegio. Ahora está muy de moda la inteligencia emocional y, de hecho, dependiendo del centro, apuesta más por ello o no. Pero es muy importante. Si nos dicen que en primero de primaria ya nos enseñan a gestionar las emociones, ya no la rabia o el enfado, sino la alegría, la culpa, la vergüenza, la frustración, seríamos ahora una sociedad bastante mejor que la que nos encontramos hoy en día. La respiración, la meditación favorecen el control de la ira, de la rabia. Sí, de hecho hay una técnica que suelo recomendar que es muy efectiva, que es la técnica del 3-6-3 en un momento de tensión. Consiste en inhalar durante 3 segundos por la nariz, exhalar por la boca durante 6 segundos y volver a inhalar durante 3 segundos. ¿Qué conseguimos con eso? Muchos beneficios. Primero, regular a nivel fisiológico ese estado de nerviosismo, por lo tanto, baja. 2, distraemos a la mente de ese pensamiento angustiante rumiativo y, por lo tanto, cuando yo estoy concentrado en la inhalación y en la exhalación, estoy distrayendo el pensamiento. ¿Y qué obtengo? Una calma y una tranquilidad. Y si aún así no vemos o vemos que vamos a perder el control, pues bueno, una valeriana, un par de valerianas y también eso regulará nuestro organismo. Enric Valls, psicólogo, nuestro psicólogo de cabecera, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui, muchísimas gracias por tantos consejos y tan buenos con respecto a este tema tan interesante, el de la ira, la rabia y la impotencia. Me quedo con muchas cosas, pero lo de las tecnologías. Descartar el WhatsApp, ¿eh? No hay que utilizar el WhatsApp cuando dos personas están, ni el WhatsApp ni el teléfono, ¿no? Cuando dos personas están enfadadas, dejar que transcurran, por lo menos como ha dicho Enric Valls, 24 horas para que baje el cortisol tranquilamente, ¿eh? Pues un placer, César, y muchas gracias por invitarme, como siempre. Nos vemos pronto, ¿eh? Que sigas passant buenas vacaciones. Gràcies. Enric Valls, el nostre psicòleg de capçalera sí a Levante Televisió, Comunitat Valenciana. Nosaltres anem ara en la bona notícia del dia, una notícia que plega, com sempre, de la mà dels nostres amics de Panac.